Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, todos los que estamos aquí en esta mañana y que abrimos la palabra del Señor con el deseo de que nuestro buen Dios tenga bien enseñarnos de su palabra cosas que alienten nuestros corazones y nos consuelen y nos edifiquen. Todas las cosas que necesitamos en nuestra vida para poder seguir caminando adelante en la fe hasta el día que nos encontremos con el Señor. Nuestro deseo, como ahora cantaba el hermano, es que nuestro corazón sea para el Señor, nuestro deseo es vivir para Él, servirle, ir caminando por la vida de la fe en la esperanza bienaventurada de que un día nos encontraremos con el Señor. Y en esta mañana tenía el sentir en el corazón de compartiros de este pasaje que ha leído el hermano Ferran y que nos hablásemos fundamentalmente de cosas que nos consuelen, que es algo que hoy necesitamos mucho todos los hijos de Dios, ser consolados por la palabra de Dios. Y para ello parecía bien que nos habláramos de algo tan precioso como es el cielo, porque pensar en el cielo es algo que consuela, ¿verdad? Es el lugar al que un día todos los creyentes llegaremos, un día estaremos ahí. Y todo lo de aquí habrá pasado. Como decía el hermano Ferran, ya no habrán achaques, ya no habrán dolencias, ya no estaremos enfermos, no iremos a hospitales, ya no habrán problemas, ya no habrán crisis, ni económicas, ni morales, ni espirituales, ni de ningún tipo. De manera que pensar en el cielo consuela, porque allí estaremos con el Señor y porque allí también veremos a nuestros seres queridos que ya han partido con Él. Y pensar en todas estas cosas consuela el corazón, ¿verdad? Te evade de lo que es este mundo y te lleva a la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando nos escribe a los tesalonicenses, después de hablarles de cómo sería el arrebatamiento de la iglesia, les dice: consolaos los unos a los otros en estas palabras. Porque hablarnos de estas cosas nos consuela. Y también quisiera que, hablándonos del cielo, nos habláramos de nuestro Padre Celestial, que como es nuestro Padre Celestial, sabemos que siempre nos amará y que siempre nos cuidará. Y esto nos da una grande tranquilidad en el corazón. Aunque a veces nosotros por carácter tendemos a no vivir todo lo tranquilos que deberíamos como creyentes, lo cierto es que el hecho de que Dios sea nuestro Padre Celestial nos da un gran reposo en la vida, porque sabemos que nunca dejará de amarnos y sabemos que nunca dejará de cuidarnos y que como Padre de amor nada nos faltará. De manera que cuando pensamos en el cielo nos consuela y cuando pensamos en nuestro Padre Celestial nos descansa. Y cuando juntamos ambas cosas, el cielo y el Padre, entonces encontramos un grandísimo consuelo en la palabra de Dios que nos alienta y nos conforta para seguir adelante en la vida cristiana. Y de esto nos hablaremos en esta mañana, de nuestro Padre, pero de nuestro Padre en el cielo, cuando estemos un día ya allí con Él. Nos es fácil pensar y entender en Dios nuestro Padre ahora, en nuestra experiencia que tenemos ahora como hijos de Dios. Pero, ¿y cuándo Dios será nuestro Padre en el cielo? ¿Cómo será? Y pensamos, ¿y eso cómo será? ¿Y eso por qué será de esta manera? Hemos leído este pasaje de Lucas 20, en el que encontramos un episodio en el cual se acercan al Señor Jesús unos saduceos. Conocemos la historia. Los saduceos eran miembros de Israel, del pueblo de Israel, eran judíos y que tenían entre su cuerpo doctrinal una particularidad, y
aquellos que no creían en la resurrección. Nos dice el pasaje que niegan a la resurrección. En ninguna manera creían que eso podría ser. No creían que había vida después. No creían en la vida eterna. Creían solo en la vida presente que veían. Como tantas personas hoy les ocurre también, que no tienen la esperanza del Señor Jesús en sus corazones. Estos saduceos se acercan al Señor Jesús y le presentan una historia basándose en un mandamiento que había dado Dios a través de Moisés en la ley, según el cual, cuando alguien desposaba a una mujer y moría este hombre sin haber tenido descendencia, su hermano se había de casar con la mujer y levantar simiente a su hermano, y el primer hijo que tenían llevaba el nombre del hermano que era muerto. Entonces ellos le presentan este caso, diciendo, mira, Moisés nos escribió esto. Claro, ellos querían retar al Señor Jesús, como diciendo, a ver cómo te puedes salir de esta situación que te vamos a presentar. Tú que explicas y enseñas que hay resurrección. Pues entre nosotros hubo 7 hermanos que se casaron con la misma mujer, ninguno tuvo descendencia, finalmente murió la mujer, y cuando finalmente, si hay resurrección, como el Señor enseñaba, bueno, ¿y de quién de todos será mujer? Porque todos la tuvieron por mujer. Y entonces el Señor les da la enseñanza espiritual. El Señor en esta enseñanza les deja claro que efectivamente hay una resurrección. Hay una resurrección de la que participarán los que han creído en el Señor como su Salvador, porque está hablando de la resurrección de los que van al cielo. Habla de que hay una resurrección, habla de que hay una vida eterna, y el Señor Jesús les enseña que en esa resurrección los que participen de ella no tendrán un cuerpo como el que tienen aquí. Dice, no pueden más morir. Será un cuerpo de gloria, que no morirá, serán como ángeles en el cielo, de manera que ni se casarán ni serán dados en casamiento. Les da la enseñanza de lo que es la resurrección, que allí no seremos como aquí, allí no tendremos el cuerpo que tenemos aquí, serán cuerpos que no morirán, serán cuerpos espirituales, por lo tanto, no hay que pensar ni en casarse ni en ser dados en casamiento. Fundamentalmente esta es la enseñanza que de forma sencilla el Señor les explica. Pero cuando les da esta enseñanza, el Señor Jesús nos deja aquí una revelación maravillosa, que si leemos con detenimiento, veremos la maravilla y la profundidad de lo que el Señor Jesús nos dice. En el versículo 30, cuando explica cómo seremos el día que hayamos resucitado, dice, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Este pasaje de la palabra de Dios aparece en 3 evangelios, en el de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas. Y solamente en este de Lucas aparece esta revelación que deja aquí el Señor Jesús, en la cual nos descorre una cortina para presentarnos una realidad del cielo que es extraordinaria. Porque fijémonos que en este versículo 36 que hemos leído, después de decir son iguales a los ángeles, dice, y son hijos de Dios. Parece que sea una frase que quede aquí en medio. Parece que fuese una frase que está puesta aquí y que leyéndola de corrido uno pudiera saltársela incluso. De hecho, no aparece en los otros evangelios, solo aparece en este. Pero esta es la revelación que nos da el Señor Jesús, presentándonos el cielo cuando habremos resucitado y estaremos con el Señor. Y lo que Él nos dice es, y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Así que todos los que participaremos de esa resurrección, como hemos cantado, y Ferran muy bien nos recordaba, de ese himno que hemos cantado, nos cambiará, nos transformará el Señor. Todos los que participaremos de esa resurrección, que dice que seremos hijos de la resurrección, cuando participemos de eso, nos dice el Señor que seremos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, es que Dios será nuestro Padre en el cielo, ¿verdad? Es así, tal como leemos el texto y como sencillamente
lo hemos de interpretar. Entonces uno se pregunta, ¿seremos hijos de Dios en el cielo? Pero ¿eso cómo será? Y además, ¿eso por qué será? ¿Por qué seremos hijos de Dios en el cielo? Para contestarnos un poco estas preguntas, hemos de tener una visión de la persona de Dios. Porque sabemos que Dios es eterno, y siendo que es eterno, es inmutable en su eternidad. Esto quiere decir que no cambia. Podría haber una eternidad variable, pero no es el caso de Dios. Dios tiene una eternidad inmutable. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como nos dice la palabra del Señor. Dios no cambia. Sus atributos son todos ellos perfectos, lo cual quiere decir que son siempre. No es que Dios tenga unos atributos que durante un tiempo no son y después dejan de ser. No. Todos ellos son eternos y son perfectos. Y el hecho de que sean perfectos quiere decir que siempre están, nunca dejan de ser, y además siempre están vigentes, siempre están activos. Todas las virtudes y vocaciones de Dios siempre se manifiestan. Siempre. Y en el ser de Dios sabemos que tenemos la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y el Padre, que es el Padre, lo es porque es Padre siempre. Forma parte de su deidad, con lo cual eternamente es Padre, eternamente tiene un atributo y una vocación de Padre y eternamente la ejerce. De manera que, siendo que es Padre siempre, es Padre eterno, lo es desde la eternidad y lo será por la eternidad y nunca puede dejar de serlo. Y siempre su paternidad se manifiesta en la forma que Dios establece en cada tiempo. Entonces, si esto es así, hemos de irnos proyectando desde la eternidad y hasta la eternidad. Nos vamos al tiempo de atrás, a la eternidad antecedente, como se le llama, cuando no había nada, solo la persona de Dios en el cielo. El ser de Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en ese tiempo en que aún no había nada creado, Dios es Padre. ¿Y cómo es Padre en ese tiempo? Porque para ser Padre hay que manifestar una vocación paterna respecto a hijos. Pero no hay nada creado todavía. Pero sin embargo sabemos que el Padre tiene un carácter propio de Padre, y entre otras cosas esto lo sabemos porque fundamentalmente la teología lo explica de esta manera, porque el Padre es primero entre iguales. Es decir, que dentro de las tres personas de la Santísima Trinidad, al Padre siempre se le nombra el primero. Siempre es el orden así, manifestando una calidad de Padre en el seno de la Santísima Trinidad. Sabemos además que del Padre son los planes de creación y de redención. ¿A quién enviaré? ¿Quién nos irá? Heme aquí, envíame a mí, contesta el Hijo. El hacer tu voluntad hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas, como leemos en el Salmo. Vemos el plan del Padre en la redención y la vocación y voluntad redentora del Hijo en presentarse para venir a salvarnos. Y vemos al Padre como aquel que siempre envía al Hijo y al Espíritu Santo, pero nunca es enviado de ellos. Así que diríamos que teológicamente tenemos aquí una presentación del Padre con una prelación entre iguales que ya le da un carácter paterno dentro del seno trinitario, ¿verdad? Esto en los libros de teología lo encontraríamos, que sencillamente se explica más o menos
en estos parámetros. Pero yo quisiera que viéramos algunos detalles más personales, más íntimos, más familiares de lo que es el cielo, la Santísima Trinidad, para entender la vocación del Padre en el cielo. Porque una cosa que hemos de ver es que allí, en la Santísima Trinidad, en el cielo, allí hay una realidad, y es que el Padre tiene una casa, y el cielo es una casa. Y así el Señor Jesús lo dice, cuando en Juan 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Señor Jesús lo revela de esta manera. Hablando del cielo, lo llama la casa de mi Padre. Podría decir nuestra casa, pero dice la casa de mi Padre, porque la casa es del Padre. Nosotros tenemos viviendas aquí. Nosotros en nuestra familia tenemos nuestra casa, Ferran tiene su casa, los hermanos tienen la suya, y todo y que en nuestras casas vivimos la familia, vivimos los padres, vivimos los hijos, la realidad es que nuestras casas son de los padres. La realidad es que todos las hemos escriturado a nombre de los padres. Confiamos que un día los hijos heredarán esas posesiones, y de hecho nuestros hijos viven con nosotros en una unidad familiar. Pero hay una realidad de que la casa es de los padres, como la realidad del cielo, que la casa es del Padre. Y esto lo enseñó el Señor Jesús también en la parábola del hijo pródigo, cuando aquel muchacho había ido lejos y había gastado todo lo que tenía de su parte de la herencia, y entonces cuando está pasando hambre, nos dice la palabra que vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Fijaos que no dice en mi casa o en nuestra casa, sino dice en la casa de mi Padre. Hay un reconocimiento de que la casa es de aquel que es el Padre. Y eso es lo que encontramos con el Padre en el cielo. Es Padre porque tiene una casa, en la cual mora con el Verbo y con el Espíritu Santo. Pero además es Padre también porque en esa casa la Santísima Trinidad mora en una posición paternal. Y esto lo vemos en un versículo que es maravilloso y que lo hemos leído muchísimas veces, y que posiblemente, de leerlo mucho y de haberlo leído rápidamente, no nos hemos fijado el detalle de lo que dice. En Juan, en el capítulo 1, el versículo 18, vamos a fijarnos con detenimiento en la revelación que aquí el Evangelio nos hace respecto del cielo y de cómo vive la Santísima Trinidad. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Fijémonos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Nos habla de un Padre y nos habla de un Hijo. Y nos habla de una posición, porque nos dice que en el cielo el Hijo está, ¿cómo dice que está? En el seno del Padre. Y esa es una actitud totalmente paternal. Esa es una actitud que tiene un padre respecto a un hijo. ¿Qué significa estar en el seno? Si nos hemos fijado los hermanos que tienen una niñita pequeña, muchas veces les vemos que la tienen cogida así, ¿verdad? La tienen en el regazo. Cuando les ves, de seguida te das cuenta quién es el padre y quién es la niñita, ¿verdad? ¿Quién es el padre? Quien tiene en su seno a su hija. ¿Quién ha enseñado a Walter o a Victoria a tener así a su hija? Nadie. Es una actitud totalmente natural que brota espontáneamente de su vocación paterna que tienen para con su hija. El que el hijo esté en el seno de su padre, porque el padre lo toma y lo tiene en su seno.
Y así es como en el cielo encontramos al Padre que tiene en su seno morando al Hijo. Así lo dice la palabra del Señor. Como aquí nosotros un padre tendría a su hijo así en el regazo, así en su seno, recostado, así tiene el Padre al Hijo en el cielo. De manera que vemos una vocación paterna que se manifiesta plenamente aún antes de que nada sea hecho. Tenemos pues al Padre como Padre en la eternidad en el cielo. Pero damos un paso más y llegamos al momento en que Dios cría todas las cosas. Porque confesamos, creemos, testificamos y predicamos que Dios ha criado todas las cosas para su gloria. Que nada ha venido ni de una explosión ni de una casualidad, por mucho que nos pretendan convencer con documentación científica, o podríamos llamar pseudocientífica, en la cual hay tantos eslabones todavía por demostrar. Y que creemos que nunca serán demostrados porque creemos que Dios ha criado todas las cosas. Ahora Dios cría, y al criar también encontramos la vocación y el carácter paterno del Padre. Si vamos al libro de Job, encontraremos unos versículos que son muy clarificadores en este sentido. En Job, en el capítulo 1 y en el versículo 6, dice: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante de Jehová. En estos dos versículos nos habla de unos hijos de Dios. Está haciendo referencia a los ángeles aquí, que se presentan delante del Señor. Y los califica la palabra como hijos de Dios. A lo que está haciendo referencia es que los ángeles, por creación, se les considera hijos de Dios porque Dios los ha criado. Diríamos que es una paternidad creacional. Y diríamos, bueno, pero aquí está hablando de los ángeles, es verdad, pero con el hombre la realidad es la misma. Y si vamos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 3, aquí hablándonos del linaje de los hombres, nos dice, si miramos a partir del versículo 23, en que nos hace la referencia de la parentela del Señor Jesús, del linaje del cual había venido, dice: y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melqui, que fue de Jana, que fue de José, y así va siguiendo, y va presentando a cada uno que había sido hijo de aquel padre que le había traído al mundo. Y va haciendo toda la relación de quién había sido hijo de quién. Fijémonos que al principio lo especifica, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí, y luego ya pasa a ser de una manera elíptica, cuando dice que fue de Matat. Está queriendo decir que fue hijo de Matat. Lo que ocurre es que la palabra no aparece, pero está haciendo referencia a esto. Y finalmente, si nos vamos al versículo 37, al final, dice que fue de Matusala, que fue de Enoc, que fue de Jared, que fue de Maleel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. De manera que está haciendo relación de que cada uno ha sido hijo del anterior, y cuando llega a Adán dice que fue de Dios. De manera que entendemos que el hombre, por creación, también es hijo de Dios. Pero además, esto lo vemos de una forma muy particular en la manera como Dios hace al hombre, porque lo hace de forma diferente a todas las demás cosas que hace. Aún a los ángeles, a los cuales también llama hijos suyos. Pero al hombre lo hace de forma especialmente diferente, de
forma que se distinga que hay una vocación paterna en Dios cuando cría al hombre y que el hombre es hijo suyo por creación. Si recordamos, cuando Dios hace al hombre, nos dice la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, dice que hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es que hizo al hombre parecido a Él. Todas las demás cosas Dios las crió por su palabra. Nos dice la palabra del Señor que Dios dijo y fue hecho. Por el poder de su palabra hizo todas las cosas. Sean los mares, sea la hierba verde, y la hierba fue. Sean los árboles que dan fruto, y fueron. Sean los grandes peces, y fueron. Todo por el poder de su palabra. Pero cuando ha de hacer al hombre, nos dice la palabra que tomó polvo de la tierra y formó a un hombre. Y que lo hizo a su imagen conforme a su semejanza. De forma diferente a todo lo demás que crió. Y como decía, el hecho de que lo haga a su imagen conforme a su semejanza nos está hablando de una realidad paternal en la que Dios quiere mostrarnos que por creación es nuestro Padre. Porque Dios nos hace parecidos a Él en cuanto a la condición espiritual, en cuanto a nuestro carácter, a nuestra moralidad. Luego el pecado todo esto lo estropea, ya lo sabemos. Pero Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y Dios cuando hizo al hombre, y lo hizo para que se fuese procreando y viniesen unas generaciones después de otras, en la manera de reproducirse el hombre y de que fuesen viniendo las generaciones, Dios puso una ley física en el hombre, que es la ley de la genética, que es invariable. Todos nosotros estamos compuestos de células, y en esas células que todos tenemos hay un núcleo en el cual hay unos ácidos nucleicos. Y en esos ácidos, que se conocen como el ADN, seguro que todos hemos escuchado esto del ADN, están nuestros cromosomas, y ahí está el código genético de cada uno de nosotros, lo que Andrea llama el carnet de identidad de cada uno. Sé todo esto porque se lo pregunté, no porque yo sea un experto en genética. Pero es así, y Dios puso esa ley en el hombre. De manera que cuando tenemos hijos, transmitimos genéticamente nuestros datos a nuestros hijos. Y eso es ley que Dios ha puesto en el ser humano. De manera que los hijos siempre, por ley, nos parecemos a nuestros padres. És si s'ha dit en català, dice que els textos se semblan a las ollas, ¿no, Fran? Y los castellanos dicen de tal palo tal astilla, ¿verdad? Pues esa es una ley que Dios ha puesto en la creación y en la manera de reproducirse el hombre. Entonces podemos parecernos a nuestros padres en una cosa o en muchas, en los aspectos físicos o en el carácter, o en todo, pero siempre nos pareceremos a nuestros padres. Esa es una ley que Dios pone en los padres hijos. De manera que cuando Dios nos hace a su imagen conforme a su semejanza, nos está hablando de que Él nos está criando como Padre y a nosotros por creación nos está haciendo hijos, porque nos parecemos a Él. Las leyes físicas que Dios pone en el hombre ilustran las realidades espirituales que se dan en Dios mismo. Y entonces vemos cómo esto es así. Así que por creación entendemos que Dios nos hace como a hijos suyos. Pero además, al criar al hombre, haciéndolo de esta forma, establece unos elementos diferenciales muy claros respecto al resto de las cosas. Porque, como hemos dicho, Dios toma polvo y forma al hombre de ese polvo de la tierra. Y en ese momento el hombre no tiene vida. Es una figura inerte, es una masa hecha de polvo de tierra que no tiene vida.
¿Y cómo nos dice la Escritura en Génesis que Dios da vida a ese hombre? Dice que en Génesis 2:7 que alentó en su nariz soplo de vida, ¿verdad? ¿Lo dice así la palabra del Señor? Alienta en su nariz soplo de vida. Fijémonos que no dice soplo que da vida, que también. Dice soplo de vida, es decir, un soplo que tiene vida en sí mismo. Eso quiere decir que es soplo de Dios. Que Dios saca vida de sí mismo en ese soplo, la pone en el hombre y en ese momento el hombre vive. ¿Qué ocurre en el linaje humano cuando nos reproducimos? ¿Cuál es la forma que Dios ha establecido para reproducirnos? ¿Es por esporas? No. ¿Es por semillas? No. La reproducción humana que Dios ha establecido para nosotros con un propósito es en base a unas células reproductoras que los hombres tenemos. Los varones tenemos unas y las mujeres tienen otras. Cuando se encuentran las células reproductoras del varón y de la mujer, dan lugar a una vida. ¿Y qué tiene que ocurrir para que eso se dé lugar, se realice? Pues tiene que ser que las células reproductoras masculinas tienen obligatoriamente que salir del lugar donde están depositadas, para ir a depositarse en el lugar donde están las células reproductoras femeninas y entonces que se produzca una vida. Y todo esto ilustra lo que es que Dios saca vida de sí mismo en su soplo, la pone en el hombre y entonces el hombre tiene vida. Nosotros cuando nos reproducimos somos los padres y damos lugar a hijos. Y Dios cuando crea al hombre de esta forma, que luego es ilustrada en cómo el hombre se reproduce, Dios está estableciendo que Él creacionalmente es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Y todo esto, Dios lo ha puesto en la creación para que veamos su carácter paterno que va por toda la eternidad manifestándose. Desarrollándose no es la palabra adecuada porque parecería como que va creciendo, no. Va expresándose, manifestándose siempre su carácter y su vocación paterna. Vemos como en la creación también se manifiesta, de manera que el Padre por creación tiene muchos hijos, ¿verdad? Pero ahora damos un paso más adelante y llegamos al momento cumbre, porque hemos visto la paternidad eterna en el cielo y la paternidad por creación, pero ahora llegamos a lo vital, al meollo del asunto, que es la paternidad por redención. Porque sabemos que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre Eterno envía al Señor Jesús a este mundo para que tome forma de siervo, como dicen Filipenses, con el propósito de que en la cruz del Calvario sea crucificado, derrame su sangre preciosa, puedan ser así limpiados nuestros pecados y tengamos salvación y vida eterna. Este es el plan eterno de Dios, alrededor del cual giran todas las cosas desde la eternidad y por la eternidad. El propósito de Dios de redimir al hombre de sus pecados, de darnos salvación y vida eterna. Y cuando Dios nos salva por la sangre de su Hijo, cuando Dios nos limpia de todos nuestros pecados porque hemos creído en Él como nuestro Salvador personal y nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Él, Dios, salvándonos y dándonos la vida eterna, nos concede una maravilla muy especial, que es que además nos hace hijos de Dios. De manera que además de ser salvos y tener vida eterna, que diríamos ya es el todo,
Dios añade a esa gracia la bendición de ser hechos hijos de Dios. Bendición que nos es necesaria, por otra parte, para entrar al cielo. Somos hijos de Dios pues por redención. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos deja claro este concepto para que nadie se lleve a engaño y no caigamos en el concepto generalista de que, bueno, como todos somos hijos de Dios, finalmente todos iremos al cielo. Cuidado, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 12, dice, empezaremos en el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A los que le recibieron, dice, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. De manera que no todos son hijos de Dios por redención. ¿Quiénes los son? Aquellos que han recibido al Señor Jesús en su corazón. Esto es lo que a mí me enseñaba una hermana misionera americana cuando yo era muy pequeñito y creí en el Señor Jesús como mi Salvador. Ella siempre decía, hay que recibir al Señor Jesús en el corazón. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. A los que le recibieron, a los que hemos recibido en nuestro corazón al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, a esos Dios nos ha hecho hijos suyos. No a todos, a estos que han tenido esta experiencia. Y lo concreta después, para que nadie lleve lugar a la duda, es decir, ¿qué es eso de recibirle? Dice, a los que creen en su nombre. Como dijo el Señor Jesús, Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. De manera que aquel que cree en el Señor Jesús, de todo corazón, como su Salvador, arrepentido de sus pecados, confesándolos, este es el que es hijo de Dios. Y aquí hay un punto vital, porque una cosa es ser hijo de Dios por creación, pero otra cosa es ser hijo de Dios por redención. Y la diferencia eterna es que un hijo de Dios por creación se puede ir a la condenación eterna. De hecho, muchos se van todos los días. Solamente aquel que es hijo por redención es el que va al cielo con el Señor. Esta es la gran diferencia, por la cual lo que necesitamos todos es ser hijos de Dios por redención. Haber creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal para poder ir al cielo. Y eso no es desde siempre, porque alguien podría pensar, bueno, mis padres son de Dios, son del Señor. Yo estoy en un ambiente que es del Señor. Yo he vivido en un ambiente cristiano siempre, pero hay una realidad que el apóstol Juan nos escribe en su primera carta, en el capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Fijémonos al principio del versículo 2, como dice el apóstol Juan. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, antes no lo éramos. Lo podíamos ser creacionalmente, pero no por redención. Pero hay un momento crucial en la vida a partir del cual sí podemos decir, ahora somos hijos de Dios. El momento en que hemos nacido de nuevo, el momento en que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Y cómo se produce esto? Porque cuando hemos creído en el Señor, nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Él, Dios nos perdona, nos limpia y el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones. Y en ese momento nacemos de nuevo y en ese momento somos hijos de Dios. Como en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús le dice a Nicodemo cuando está hablando con él, en el capítulo 3 de Juan,
cuando dice en los versículos 5 y 6, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solo los que han nacido del Espíritu pueden entrar en el reino de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. De manera que decía, es un gran privilegio que Dios nos da hacernos hijos suyos. Sí, pero es una necesidad también, porque solo así se puede entrar al cielo. Solo el que ha nacido del Espíritu Santo puede entrar en el reino de Dios, como dice el Señor Jesús. De manera que encontramos esta maravilla, que siendo una maravilla que podamos ser hijos de Dios por creación, hay una maravilla muy superior, que es la definitiva eternamente, que es ser hijos de Dios por redención. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo tengo la certeza en mi corazón de que he nacido de nuevo y de que iré con el Señor al cielo. Vosotros tenéis esa certeza también. Y si alguien no la tiene, lo que necesita inmediatamente es tener esa certeza y esa seguridad en su corazón, de que ha nacido de nuevo, de que ha creído en el Señor Jesús como su Salvador. De manera que ahora somos hijos por redención. Pero entonces nos queda el último paso, porque ahora vivimos aquí, estamos peregrinando hacia la patria celestial, somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, y esta realidad que vivimos la viviremos hasta el día que estemos con el Señor. Entonces entraremos en un nuevo estadio, en una nueva etapa, que ya será eterna. Lo que aquí vivimos está siendo temporal, lo vivimos por un periodo de años, pero llegará el momento en que ya entraremos a la eternidad con el Señor. Y allí, la maravilla, que es lo que hemos leído en el Evangelio de Lucas, es que allí también seremos hijos de Dios. Y uno piensa, sí, yo entiendo que puedo ser hijo de Dios por creación, o que puedo ser hijo de Dios por la redención, pero en el cielo también Dios me hará su hijo. Pues así lo hemos leído, que así será. Y seremos hijos de Dios en el cielo para siempre. ¿Y eso por qué será así? ¿Y eso por qué se dará? Si vamos a la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, los versículos 20 y 21, cuando nos habla la palabra del momento en que ya estaremos con el Señor, que el tiempo de aquí ya habrá pasado, que estaremos en el cielo. Dice: mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Nos dice la palabra aquí que cuando estemos con el Señor, Él nos transformará. Y nos habla de un cuerpo, ¿verdad? Hemos leído que habla de un cuerpo de bajeza y de un cuerpo de gloria. Nosotros ahora aquí tenemos un cuerpo, que es el que tenemos por creación, el que hemos recibido de Adán y por él de nuestros padres. Y es un cuerpo de bajeza porque está afectado por el pecado y por todo tipo de enfermedades y de cosas. Pero un día allí dice que seremos transformados y tendremos un cuerpo diferente, un cuerpo de gloria, dice la palabra del Señor. Lo que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, le llama el espiritual cuerpo, 1 Corintios 15. Un cuerpo espiritual. Pero vemos que hay una transformación, es el verbo que aquí utiliza la palabra del Señor. Dios transformará este cuerpo presente en un cuerpo de gloria. De manera que ese nuevo cuerpo también será una obra que Dios habrá hecho. Así como en Adán
Dios hizo un cuerpo que fue una obra suya, a su imagen, y creacionalmente hemos sido hechos hijos de Dios, también cuando Dios haga ese nuevo cuerpo, que será una obra suya, nueva en cada uno de nosotros, nos hará, lógicamente, hijos suyos por transformación. ¿O es que no será una obra suya ese cuerpo nuevo? Si lo fue en Adán, con el cuerpo viejo, lo será también en el cuerpo nuevo. Si fuimos hijos suyos por creación en el cuerpo viejo, seremos hijos suyos por transformación en el cuerpo nuevo, ¿verdad? Y en este versículo que hemos leído, cuando dice el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, esta palabra semejante es la palabra griega sunmorfó. La preposición sun significa siempre con, y morfó es forma. De manera que nos está diciendo que tendremos una forma como la del cuerpo de gloria que tiene el Señor Jesús. Nos está hablando de una forma, fijémonos, que es lo que también tuvo Adán. Porque Dios, cuando hizo a Adán, dice que lo formó del polvo de la tierra. Formar es darle una forma, ¿verdad? Y cuando haga nuestro cuerpo nuevo de gloria, también le dará una forma. La forma del cuerpo de gloria del Señor Jesús, semejante a Él. De manera que si en la forma primera Dios nos hizo hijos suyos, en la forma segunda también nos hará. Pero además nos dice que seremos semejantes. Y en el versículo que hemos leído antes, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice que cuando veamos al Señor Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Qué significa ser semejantes? Ser parecidos, ¿verdad? Parecernos. Hemos dicho que en la creación Dios nos hizo parecidos a Él, semejantes. Y cuando nos dé el cuerpo nuevo, también nos hará parecidos. También nos hará semejantes. Semejantes al Señor Jesús. Nos pareceremos al Hijo, con lo cual también nosotros seremos hijos. Nos pareceremos al Señor Jesús, el Señor Jesús que es el Hijo del Padre, y el Señor Jesús que nos dijo: yo y el Padre una cosa somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que si nos parecemos al Hijo, nos pareceremos ¿a quién? Al Padre. Y seremos hijos de Dios en el cielo. De manera que tenemos la realidad de hijos por creación, hijos por redención, que esta es la que importa, e hijos por transformación. Y la realidad es que por toda la eternidad seremos hijos de Dios. Eso significa que el eterno Dios, del eterno amor, eternamente nos amará como a hijos. ¿No es una maravilla que consuela? Yo sé que estaré en el cielo. Y saber que estar en el cielo me consuela, porque es que todo lo de aquí habrá pasado. Allí no habrá crisis ni todo lo que hay aquí, no nos preocupemos. Todo lo de aquí habrá pasado. Todo llanto, todo dolor, todo clamor, como dice la palabra del Señor. Yo sé que estaré en el cielo y eso me consuela enormemente. Pero además, saber que estaré en el cielo, siendo hijo de Dios por toda la eternidad y siendo amado eternamente por mi Padre eterno, eso supera todas las cosas. Y que en el cielo también le diré: Padre, porque me has hecho hijo tuyo por transformación. Porque primero me hizo hijo por redención, por la gracia del Señor Jesús que murió por mí. Hermanos, estas eran las consideraciones que os quería traer para que nos consolemos en estas cosas. Tengamos consuelo en esto. Y que esto nos alivie de tantas penas que arrastramos aquí, de tantas fatigas, de tantas preocupaciones, de tanto dolor, de tantas cosas.
No hace falta que hagamos un giro de 360 grados a nuestro alrededor para ver todo lo que nos rodea, porque todo es triste, lamentable y deplorable. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo ahora. Pero hagamos una cosa, levantemos nuestros ojos y miremos al cielo. Miremos donde un día estaremos, miremos a Dios que está allí, miremos que allí Dios será también nuestro Padre Celestial y que como Padre nos amará. El Señor Jesús lo ha dicho, serán hijos de Dios los que son hijos de la resurrección. Miremos a eso y gocémonos en eso. Lo de aquí son 4 días, nunca mejor dicho, lo de allí será eterno. Consolémonos en estas cosas, que el Señor nos bendiga, tocándonos el corazón con estas cosas, llenándonos de suave consuelo, de grande gozo, de profunda paz, y miremos al Señor Jesús. Amemos de todo corazón al Señor Jesús, que pagó tan alto precio para que pudiésemos vivir estas realidades. Y gracias a Dios, porque ha querido ser nuestro Padre desde la eternidad y por la eternidad. Que Dios nos bendiga. Amén.